Ustedes ven ahí la imagen y todos tienen ya en sus celulares o creo que también tienen en tablet. Bueno, yo voy a aconsejar cómo hacía el grupo anterior. El grupo anterior siempre ya tenía las aulas una semana antes o un día antes. Entonces, ¿qué ellos hacían? Ellos imprimían o ellos marcaban en el tablet el contenido más importante que yo siempre aviso para lo que va a caer en el examen. Entonces ustedes pueden marcar en su tablet, pueden marcar en la fotocopia los puntos más importantes. Entonces ahí dice, vamos a aprender historia clínica en semiología quirúrgica. Si nosotros tenemos 2 semanas de aula virtual, yo voy a enfatizar a ustedes los puntos más importantes. No va a dar para desarrollar toda esta aula porque yo tengo que explicarle la Alicia en esta historia clínica, porque ese es el punto que ustedes tienen que hacer allá en el hospital. Entonces, vamos a partir por la introducción a la semiología. Y ustedes seguramente ya escucharon que semiología son un conjunto de conocimientos, o sea, todos los conocimientos, y esos conocimientos se van a clasificar, pero van a clasificar las enfermedades. Clasificar en el qué sentido. Van a clasificar esto es apendicitis y esto es peritonitis. Ese conocimiento va a dar lugar de signos y síntomas. ¿Hay más gente que quiere conectarse? Ahí. Bueno, semiología, entonces ustedes graban. Voy a tener que tener conjunto de conocimientos sobre X patología. Patología justamente es la aula que nosotros estamos desarrollando los lunes. Esos conocimientos de esas patologías vamos a tener que tener en cuenta signos y síntomas. Esos signos y síntomas van a dar lugar a la llamada enfermedad, sea apendicitis, colecistitis o peritonitis. ¿Para qué todos esos conocimientos? Para que el médico consiga llegar a un diagnóstico. Diagnosticar es una etapa previa al manejo clínico. Es decir, yo tengo que llegar al diagnóstico para poder yo tratar esa patología. Si yo tengo un paciente que está teniendo síntomas y signos de apendicitis, yo tengo que identificar para llegar a un diagnóstico correcto, y si yo conseguí llegar a aquel diagnóstico correcto, yo voy a hacer el tratamiento correcto. Más, si aquel estudiante de medicina no consiguió con los signos y síntomas hacer un buen diagnóstico, y voy a dar un ejemplo de apendicitis, el paciente viene con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Esos 3 síntomas es apendicitis. Más esos 3 síntomas también es gastroenteritis aguda. Gastroenteritis aguda, el tratamiento es médico. Apendicitis, el tratamiento es cirugía. Si el médico confunde esas patologías, o que era para tratar para uma cirurgia, ele trata com antibiótico, com um tratamento médico, e o paciente empeora. Ele chega num diagnóstico errado, e se ele hace um diagnóstico errado, então ele vai fazer um tratamento errado. Então, tener el conocimiento de anatomía, fisiología, fisiopato, patología quirúrgica, todo eso son conocimientos importantes para que el médico construya, vea la patología y consiga diagnosticar. Diagnosticar para poder tratar. Si yo diagnostico errado, yo voy a hacer un tratamiento errado. ¿Tendrá? Es necesario proceder metódicamente pasando en las afecciones más frecuentes. O sea, vamos a pensar en patologías más comunes para el sexo
para la edad y no es que a gente vai pensar naquele diagnóstico, el síndrome de tal cosa, pensando en patologías que no son comunes. La semiología viene del griego semión y viene a ser conjunto de signos y síntomas. Signos y síntomas de una patología. En nuestro caso, semioquirúrgica, son signos y síntomas de patologías quirúrgicas. Es decir, ustedes van a ver conmigo apendicitis, pero nosotros no vamos a ver gastroenteritis. Gastroenteritis es clínica médica. Bueno, es la ciencia que estudia signos y síntomas de las enfermedades, como dije. Semiología se compone de dos partes. Las dos partes de semiología vienen a ser semiotecnia y clínica propedéutica. Semiotécnica, tecnia es o técnica de la búsqueda del signo. Vamos a identificar todos los signos y síntomas que ese paciente está pasando en el motivo de consulta. Clínica propedéutica, del griego pro, viene delante, paideo significa yo enseño, yo veo. Bueno, y acá menciona solamente Hipócrates, vita brevis, su logo, significa la vida es breve, el arte es largo, la ocasión fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil. El intento de formular un diagnóstico, o sea, todos los médicos en la guardia, en la consulta, cuando el paciente llega a contar su motivo de consulta, como médicos nosotros tratamos de formular, identificar qué diagnóstico el paciente tiene. Bueno, y de afecciones raras. Alguna vez permitirá hacer el diagnóstico correcto y espectacular, pero el error será la regla y el acierto la excepción. O sea, tratar de conocer bien signos y síntomas de las patologías para que yo pueda diagnosticar. Si ustedes no conocen los signos y síntomas, es difícil llegar al diagnóstico. Y muchas veces nosotros erramos si es que no tenemos el conocimiento de signos y síntomas. Bueno, una vez que nosotros sepamos cuál es el signo, cuál es el síntoma de una enfermedad, el ejemplo clásico, yo voy a dar apendicitis. Entonces, yo ya sé que apendicitis da náuseas, vómitos, dolor en fosa ilíaca derecha y Bloomberg positivo. Yo sé eso porque estudiamos en patología quirúrgica. Ahora, en semiología yo tengo que hablar con el paciente. En la historia clínica yo tengo que hacer interrogatorio, examen físico y métodos auxiliares de diagnóstico. Gente, son esos tres que va a acompañar a ustedes en la historia clínica. Entonces, número 1 de la historia clínica es interrogatorio, hablar con el paciente, preguntar aquellos síntomas que él posiblemente está teniendo. Bueno, la entrevista o interrogatorio es clínico. Tenemos que tener una cordialidad, tenemos que tener empatía con el paciente, capacidad de observar, porque yo cuento para ustedes, yo, nosotros conseguimos diagnosticar apendicitis aguda viendo él caminar. ¿Alguien ya, ¿Alguien ya imaginó eso? ¿Ustedes creen que es posible diagnosticar apendicitis cuando a gente vê ele caminhar? Acho que Sim, maestro. sim, Sim. porque a pessoa quase não consegue caminhar, ela manca praticamente. Ela fica meio curvada com a dor no abdômen. Muy bien, Mateus, muy bien, es así. Cuando ustedes saben que la apendicitis es un dolor muy intenso en la fosa ilíaca derecha,
ese paciente, o caminhar dele ya no es normal, ele camina incurvando, como dijo el compañero, incurvando y con las manos lá postas allá na fossa ilíaca direita, como se fosse que ele está segurando alguma coisa para não cair. Entonces él coloca la mano en el lugar donde está el dolor intenso. El dolor intenso imposibilita a mi paciente a deambular. Entonces, con esa característica, yo puedo decir, ese paciente está pasando por una gastroenteritis y más, perdón, una apendicitis, más ainda si es hombre. ¿También? Entonces, observando, ustedes diagnosticarán apendicitis aguda. Yo hablo de verdad, gente, ustedes van a conseguir, cuando ustedes sean médicos internos, ustedes van a conseguir diagnosticar y van a decir al cirujano, oh doctor, aquí le parece que tiene apendicitis aguda. Yo cuento eso porque yo tuve médicos internos que ellos llegaban y me decían, oh doctora, lá fora tiene un paciente masculino, él es joven y el caminar dele parece que es una apendicitis aguda. Y no es que el interno acertó, él consigue acertar porque él tiene conocimientos de patología quirúrgica que te da signos y síntomas. Semiología te enseña a vos a identificar eso, esos signos, esos síntomas, a hablar con el paciente y también hacer examen físico y pedir estudios. Entonces, en el interrogatorio, que el punto número 1, vamos a tener que ser empáticos por el paciente, observar, tener un juicio clínico, crítico, capacidad de comunicarnos, porque si nosotros tenemos un nivel cultural bien elevado, muchos pacientes no tienen el nivel cultural que nosotros tenemos por medio de medicina. Entonces, nosotros tenemos que adequar o nosso interrogatório no jeito que eles puedan entender, também comunicar, mejor alternativa y formación académica. Bueno, observación. Doutora, Diga, ¿cuál es doutora, la pregunta? eu vi. Na realidade, que a senhora disse aí, a linguagem simples, como a senhora disse, é importante. Essa atenção com o paciente, correto? Sí. Gente, muchas veces algunos pacientes, ellos no... Yo voy a contar mi caso particular. Yo no sé hablar guaraní. Yo entiendo, mas yo no consigo fazer um interrogatório completo em Guarani. Então, eu muitas vezes, eu hablo por mim, que eu tenho dificuldade um pouco, mas eu sempre pido ajuda para os enfermeiros para poder ajudar a la comunicação. Ou algumas vezes, o paciente, ele não vai no hospital e ele fala, doutora, está doendo a minha fossa ilíaca direita. El paciente solo dice, doutora, está doliendo mi barriga. Mas ele nunca vai dizer fossa ilíaca, região umbilical ou hipogastro. Então, aí nós temos que adequar-nos a eles e perguntar, mostrame qual é a parte da barriga que tem o dolor. Então, o paciente utiliza o dedo e ele muestra. Então, aí ele consegue comunicar-se com nós. ¿Entienden? Ese es en el interrogatorio. El idioma, si ustedes no saben hablar el mismo idioma, dificulta el nivel cultural del paciente, dificulta, entonces nosotros debemos nos adecuar. Bueno, observar, tenemos que observar el paciente, luego razona, compara, verifica, pero es primeramente observar. Convertirse en un buen observador, captar aquellas características del paciente sin la necesidad de tocar. Muchas veces na triagem, eu não sei se no Brasil tem a triagem que classifica os pacientes. Tem. Bueno, muitas vezes lá na triagem,
o paciente passa pela triagem e o paciente fala para quem está na triagem, o médico, o enfermeiro, o técnico, y el paciente fala que tiene dolor abdominal, náuseas y vómito, pero el paciente no cuenta todo, no cuenta que estaba con diarrea, no cuenta todo. Entonces, o da triagem clasifica al paciente como un paciente quirúrgico. Entonces, el paciente no contó todo, na verdade era una gastroenteritis. E en el observar del paciente ou da triagem coloca na folha, motivo de consulta, dor na fossa ilíaca direita. E quando a gente vê observando o paciente caminhar, o paciente camina super bem, então a gente já sabe, observando ele, essa acá não é apendicite. Então, muitas vezes, observar ajuda muito. ¿Qué es un paciente? Tenemos que ver y tener en claro que el paciente tiene su personalidad. Puede ser un paciente angustiado por culpa del dolor, un paciente que llega mal humorado en la consulta, no tiene humor para nada, y hay mucho. Paciente crítico, paciente dependiente, paciente emotivo. Muchas veces tenemos que también ser medio que psicólogos, porque el paciente llega más para que alguien escuche las dolencias de él. Términos utilizados en la historia clínica. Vamos a tener síntoma y signo. Y ese síntoma junto con el signo va a ser la llamada síndrome. Síndrome doloroso del epigastrio, síndrome doloroso de la fosa ilíaca derecha o síndrome doloroso del hipocondrio derecho. Entonces, ¿qué quiere decir síndrome? Síndrome es dos cosas, signo y síntoma. Entonces, si yo digo síndrome do hipocondrio derecho, yo voy a tener signos y síntomas de patologías que van a afectar al hipocondrio derecho. ¿Qué yo tengo en el hipocondrio derecho? Yo tengo hígado, vesícula, vías biliares, una parte de la porción del páncreas y así. Yo no voy a tener apéndice lano hipocondrio derecho. Entonces, yo tengo que ver cuáles son los signos y los síntomas ya en el hipocondrio derecho. Y ahí voy a ver cuáles son esas patologías. Entonces tenemos cólico, biliar, colecistitis, ictericia, colangitis y pancreatitis. Esas son las patologías del hipocondrio derecho. Y nosotros vamos a ver más adelante. Acá está el concepto de síndrome. Síndrome es un cuadro o un conjunto sintomático que incluye signos y síntomas, nada más. Simple, fácil, no es complicado. Síndrome es signos y síntomas que coexisten a la vez y que corresponden a diversas etiologías. Un ejemplo, síndrome esofágico, quiere decir signos y síntomas de aquel esófago. Yo voy a tener, ¿cuáles son? Pirosis, disfagia, dificultad para deglutir, dificultad para deglutir, dolor a la deglución. Entonces, esos van a ser signos y síntomas del esófago. Bueno, gente, todo aquello que nosotros vimos hasta ahora, síndrome, qué es paciente, qué es semiología, todo eso son terminologías médicas que ustedes deben de conocer para poder realizar la historia clínica. En esta parte es donde ustedes van a tener que aprender qué es historia clínica, cuáles son las partes de la historia clínica y cómo proceder a completar todos los requisitos de la historia clínica. Lembrando que historia clínica es compuesta por 3 pilares: interrogatorio, exame físico y método auxiliar de diagnóstico. ¿Entienden? Entonces, sería bueno que ustedes anoten porque ese cae en el examen. 3 pilares de la historia clínica: interrogar, hacer examen físico
e saber pedir, ou seja, método auxiliar de diagnóstico. O que entra dentro do método? Raio-X, ecografia, tomografia, ressonância magnética. Hasta aí, vocês conseguem entender? Sim, só pode repetir de novo, só para eu anotar do jeito que a senhora falou. Sim. Os três Lo- pilares da história clínica: interrogatório, fazer exame físico e o método auxiliar de diagnóstico, que entra raio-x, ecografia, tomografia e ressonância. Perfecto. Eso que yo mencioné ahora, yo voy a preguntar allá en el hospital. Recordando que ustedes van a estar conmigo, allá yo tengo médicos internos, eu tenho internos da UPAP, da UCP, de la María Serrana. Entonces ustedes van a ir como practicantes. Practicante es aquel alumno que va a ir con el conocimiento y ese conocimiento él va a colocar en práctica allá en el hospital. Entonces, ustedes pueden errar todavía, mas yo aconsejo a ustedes ir anotando los puntos más importantes que yo voy diciendo, porque yo voy a preguntar eso allá en el hospital. Y va a ficar feio que yo pregunte a ustedes y o médico interno que está allá va a tener que soprar y ayudar a ustedes. ¿Entienden? Bueno, entonces está. Ustedes ya anotaron ese y ya conocen los pilares de la historia clínica. Ahora vamos a entrar en historia clínica. Punto número 1. Interrogatorio es la misma cosa que anamnesis. Entonces, si yo preguntar para ustedes, ¿o qué es anamnesis? Y ustedes me dicen, ay, doctora, yo no sé qué es anamnesis. Anamnesis es interrogar. Interrogatorio es la primera parte de la historia clínica. Gente, el interrogatorio es só saber falar con el paciente, saber preguntar signos, síntomas, motivo de consulta. ¿Para qué que nosotros tenemos que hablar con el paciente? Ustedes necesitan hablar, preguntar todas las dolencias que traen al paciente. ¿Para qué? Para que ustedes hagan un diagnóstico correto. Y si vocês llegarem a un diagnóstico correcto, entonces ustedes van a hacer un tratamiento correcto. Si ustedes hacen un diagnóstico de una gastroenteritis a un paciente de apendicitis, el paciente empeora y puede llegar al óbito. Entonces, el punto 1 es interrogar. Interrogar es la misma cosa que anamnesis. Y anamnesis es hablar con el paciente. Vocês têm que deixar que o paciente cuente todo. Tudo o que incomoda, toda a dolência dele. Temos que fazer perguntas diretas. Pergunta direta é assim: ¿Tienes dolor? El paciente dice sí. ¿Dónde duele? El paciente dice abdomen o barriga. La forma de perguntar tem que ser neutral. Vocês têm que ir guiando o paciente com as perguntas. E a pergunta intencionada, ou seja, se você suspeita de apendicite, é óbvio que vas a perguntar: ¿Tuviste febre? ¿Tuviste dolor abdominal? ¿Tuviste náuseas e vômitos? Se você está suspeitando de apendicitis aguda, você não vai perguntar para ele: você está fazendo cocô com sangue? Ou vomita com sangue? Então, vão ser perguntas guiadas ao que vocês estão suspeitando. Então, hasta aí, todo bem. Se recogerán los datos necesarios en forma metódica y ordenada. Todo que ustedes hablaron con el paciente, todo aquele interrogatório, vocês vão pegar os dados que são necessários. Se ele contar que ele está morando sozinho, que ele tem um cachorro, que o cachorro tem a raça Pitbull, esses dados não são necessários para a tua história clínica. Você vai pegar os dados que são necessários para você formular a história clínica. E essa história clínica
Esas informaciones tienen que ser claras, de forma metódica y bien organizada. Ese esquema de organización yo voy a enseñar allá en la facultad y vamos a hacer juntos. Hoy es introducción. Este orden está dado por la anamnesis. Acá está el que yo pregunté para ustedes. Historia clínica, anamnesis, exame físico y método auxiliar de diagnóstico. Quien no anotó puede anotar, acá está el slide donde menciona. ¿Está bien? Entonces acá están los 3 pilares de historia clínica. Podemos comenzar por el punto número 1, anamnesis. ¿Consiguen entender hasta ahora? Sí. Sí, profe. Perfecto. Recapitulando. Todo antes no slide, tudo que estava antes da história clínica, tudo são o que é síndrome, o que é signo, síntoma, síndrome, todo isso. Aí está mostrando os conceitos, conhecimento. Quando chegamos na história clínica, aí vocês têm que entender. Lá na história clínica tem 3 pilares: interrogar, que é a anamnese, exame físico y método auxiliar de diagnóstico. Bueno, el anamnesis es la etapa importante de la historia clínica. Muchas veces de una anamnesis practicada de forma correcta, você já consegue chegar a un diagnóstico certeiro. Y eso es verdad. Gente, con vocês saberem perguntar, cuando ustedes hacen una buena interrogación, obvio, si vocês estão suspeitando de apendicitis, ustedes van a perguntar signos y síntomas de una apendicitis. Ustedes no van a perguntar, vos tenés melena, hematemesis, vomita con sangue, faz cocô preto, no tiene nada que ver con apendicitis. Apendicitis, você vai perguntar, vos tenés dolor allá en fosa ilíaca derecha, é óbvio que ele vai mostrar, ¿verdad? Tenés náuseas, vômitos, fiebre. Então, ele já disse todo. Inclusive, ele vai contar a cronologia de Murphy. Depois também eu vou explicar qué es cronologia de Murphy. Cronologia de Murphy es para apendicitis aguda. Quando ele disse todos esses dados, você já chega no 85, 90% que é apendicitis. Entonces, ahí ya dice, si você interrogar direito, hacer una buena anamnesis, ya haces el diagnóstico acertando. Debe ser hecho de forma organizada, sistematizada y metódica. O seja, tuas perguntas têm que ser claras e as perguntas têm que ser dirigidas especificamente para lo que você está suspeitando. Partes también del interrogatorio. El documento de la historia clínica yo voy a conseguir, voy a enviar, o sea, cuando tenemos aula práctica o aula ya en la facultad, yo voy a llevar esa historia clínica y voy a mostrar que el interrogatorio tiene datos del paciente. Va a tener el nombre, la edad, sexo, cuál es el motivo de consulta, tiempo del motivo de consulta, que o tempo quer dizer quantas horas. Se ele está indo consultar por dolor abdominal, vocês têm que perguntar quantas horas faz que está doliendo tu abdômen. Evoluciona no tempo de motivo de consulta, síntomas agregados. Síntoma agregado é se na dor abdominal ele tuvo como síntoma agregado náuseas, se vomitou, si tuvo fiebre, repercusión sobre el estado general del paciente, o sea, construir síndrome. Y síndrome, ustedes ya saben qué significa, conjunto de signos y síntomas. Bueno, continuando. Influencia de una medicación específica y si fue empleada. Muchas veces el paciente va por el dolor abdominal
E aí ustedes deben preguntar, ¿você já tomou algum remédio para esse dolor? E perguntar qual é o nome do remédio, que hora que foi tomada, porque se meu paciente fala que tem dolor em fossa ilíaca direita, dolor abdominal, e ele já está consumindo um analgésico, quando você vai fazer o exame físico, ele não vai ter esse Bloomberg positivo. Então, é muito importante perguntar se ele já está sendo medicado, especificamente analgésico. La anamnesis, que es la interrogación, va a tener puntos como datos generales o datos de filiação. Tudo que vocês forem perguntar com respeito à pessoa dele, o nome, o sexo, a idade, a etnia, religião, estado civil, domicílio, lugar de onde ele veio, lugar onde ele está vivendo e profissão. Datos de filiação entra dentro de la anamnesis. Datos de filiação não tem nada que ver com o exame físico. ¿Entienden? Entonces, así, vamos a hacer anamnesis, hablar con el paciente. Mas lá na história clínica tem um quadrinho onde fala os dados de filiação do paciente e inclui todo isso que está acá no slide. Donde vive, quantos anos tem, em que trabalha, estado civil. Dentro de la anamnesis, vocês vão perguntar, ou também tem lá na história clínica, motivo de consulta. Se eu colocar lá na história clínica, lá no exame físico, a gente tem um motivo de consulta, errado. Exame físico é inspeção, palpação, percussão e auscultar. Exame físico é tudo isso. É aferir a pressão, a temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e temperatura. Perguntar motivo de consulta entra dentro do interrogatório, entra dentro do anamnesis. Esse tem que estar bem claro para vocês, porque esse vai cair no exame. Professora, você pode falar? Eu me perdi um pouquinho. Muito bem. Aquele aluno que está com o tablet e está com a caneta, ou aquele que tem um caderno e está anotando, vou volver a repetir. Vocês podem fazer esquema. A cabeça, a história clínica. Os 3 pilares você já tem anotado, que é interrogar, exame físico e método auxiliar de diagnóstico. Dentro de interrogatório, temos dados de filiação e temos motivo de consulta. Quando a gente for falar de exame físico, temos 4 pontos. Inspecionar, palpar, percutir y auscultar. Eso también yo voy a preguntar en el primer día de práctica hospitalaria. El médico tiene que saber responder. Professor, repita só mais a da auscultar e as outras, por favor, para eu anotar. Sim. Entonces, exame físico, 2 puntos. Inspección, palpación, percusión y auscultar. Son esos 4 elementos del examen físico. El alumno tiene que ir con esos conocimientos allá en el hospital. E a frequência, temperatura? Esos son señales vitales dentro del examen físico. Tá, entendi. Bueno, ¿cuáles son los 2 puntos del interrogatorio? Aquele que anotou. Dados de filiação
E motivos de consulta. Perfecto. Esa es una buenísima pregunta que yo voy a hacer para el practicante. Recordar que ustedes van a estar con los médicos internos, entonces ustedes tienen que saber responder. Bueno, vamos al punto número 2 del interrogatorio. Motivo de consulta. Motivo de consulta es perguntar pro paciente. Paciente, qual é o que traz você aqui consultar comigo? Você está vindo aqui por febre, pressão, dolor? Então, vocês perguntam, o que traz você aqui consultar comigo? Vocês perguntam. Então, o paciente pode consultar por um traumatismo, ou seja, ele caiu de moto, ou ele cortou, tiene una herida cortante. Y el número 1 en cirugía es dolor, dolor abdominal. El paciente puede consultar por un tumor puede ser hernia, puede consultar por disfunción, o sea, él no está consiguiendo ir de cuerpo, no consigue soltar gases, entonces él va para el hospital. Él puede tener un motivo de consulta por pérdida anormal de líquido, él puede estar sangrando, vomitando sangre, teniendo una hemorragia. O puede consultar porque ele está somnoliento, ele está meio dormido e o familiar leva o paciente, falando, doutor, o paciente só fica dormindo, ele golpeou a cabeça, daí ele não reage, ele só queda dormindo. Então, todo isso que está acá é de forma general, cai em clínica, cai em GO, cai em pediatria. Pero en cirugía, el dolor es nuestro motivo de consulta número 1. También. Después en GO, ginecostetricia, puede ser por hemorragia vaginal, por clínica médica puede ser manifestación del orden general. Dolor. Bueno, vamos a empezar por el punto que más el paciente va a consultar en el servicio de cirugía, que es el dolor. ¿Hasta ahí ustedes están consiguiendo prestar atención? Sim. Sí, maestra. Sim. Sí, profe. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, continuando. Yo repito a ustedes. Ustedes van a tener clases de clínica médica, ginecostetricia y pediatría. Cada uno de ellos tiene su principal motivo de consulta. Yo les explico de cirugía, que es nuestra materia, que es nuestra área. Pacientes que van a consultar por servicio de cirugía, ellos van por dolor, y el dolor generalmente es un dolor abdominal. 80% de los pacientes que van por dolor son dolores no hipocondrio derecho. Y allá en el hipocondrio derecho yo tengo cólico biliar, colecistitis, pancreatitis. Esos son el número 1 que van a consultar. Después viene apendicitis. Y ustedes perciben que esos son todo dolor en el abdomen. Y ahí está escrito, es el motivo o es el más frecuente motivo de consulta. Puede presentarse como manifestación de una enfermedad aguda o crónica. Y bueno, y acá yo les presento la tan famosa Alicia. Yo digo famosa esa de acá porque es ella que va a acompañar a ustedes todo este semestre. Este tema que está acá cae en la primera parcial de semiología quirúrgica. Este que está acá de Alicia va a caer en la práctica hospitalaria de cada uno de ustedes. Por más que el alumno entra só en quirófano o el paciente o el alumno fica só en la urgencia, el alumno va a tener que saber hacer Alicia. Entonces, no se preocupen si ustedes no consiguen entender esta parte aquí en la aula online. Yo en la facultad voy a mostrar lá no quadro como fazer os ejemplos para poder fazer direitinho allá no hospital. ¿Entienden?
¿Alguien de ustedes ya ouviu falar de la Alicia? Sim. Ah, Sim, doutora. entonces ustedes ya son especialistas. Entonces no va a ser tan complicado para explicarles para ustedes la Alicia de la historia clínica. Yo voy a comentar para ustedes. Alicia. Na prática a gente não usou, né? Só na teoria. Sí, no importa, si ustedes tienen... No, por eso yo voy a explicar. Yo solamente quería saber si toda la aula tenía algún conocimiento básico Sim, o sim. si yo tengo que empezar bien del cero, pero yo voy a empezar bien del cero. Isso aí, professor. Perfeito. Perfecto. Bueno, entonces, vamos a empezar. La Alicia, gente. Vocês não vão ver a Alicia en clínica médica. Un ejemplo. ¿Por qué no van a ver en clínica médica? Porque en clínica médica ustedes van a tener pacientes que vienen por accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, neumonía, van a venir por presión alta y diabetes. Esas son las patologías en clínica médica. ¿Por qué yo digo que Alicia, vocês só vão ver en cirugía y no en clínica médica? Porque la Alicia, ela é feita exclusivamente para aquele paciente que fala que o motivo de consulta dele é dolor. Não sei se consigo entender. Vamos ir acá. Miren acá. Acá dice motivo de consulta. Y en cirugía, el principal motivo de consulta es dolor. Cuando el paciente dice, doutora, está doendo mi barriga, el dolor, a gente vai ter a famosa Alicia, porque a Alicia é la que vai descrever, a Alicia vai investigar todo sobre o dolor. Ah, doutora, essa Alicia, aonde dentro da história clínica eu vou a colocar? La Alicia é feita dentro do antecedente da enfermidade atual. Pueden anotar tercer ítem del interrogatorio. Anoten. Tercer ítem del interrogatorio es antecedentes de la enfermedad actual. AEA. ¿Escribieron? Gente, anoten. Por favor, ¿Cómo? Escrevi. repetir, por favor. Tá. Nosotros estamos no interrogatorio. En el interrogatorio ya tenemos el tercer ítem. O primeiro eran datos de filiación. Después tenemos motivo de consulta. Y ahora tenemos AEA, antecedentes de la enfermedad actual. Y es dentro del antecedente de la enfermedad actual que a gente vai tener la mnemotecnia da Alicia. Y ahora yo voy a explicar qué significa la Alicia. ¿Mas ya consiguieron anotar? Sim. Sim, prof. Perfeito. Alicia é uma mnemotecnia, que a gente escreve dentro de antecedentes de la enfermedad actual. O antecedentes de la enfermedad actual, ela fica escrita lá dentro do interrogatório. A mnemotecnia Alicia é feita só para quem paciente que fala que tem dolor abdominal. ¿Todos entendieron? Alicia, sim. Tiene como disponibilizar uma cópia de uma história clínica para completar os dados, assim? Sí, yo voy a llevar eso en la facultad o allá en el hospital yo voy a dar para ustedes. Gracias. ¿Está bien? Eso no se preocupen. Pero os exemplos vamos a hacer juntos. Vamos a hacer juntos lá na faculdade ou a gente vai fazer juntos lá no hospital. Yo solamente quiero que ustedes tengan el conocimiento básico. ¿Qué é a Alicia? A Alicia é feita para qual motivo de consulta e
a Alicia a gente vai escrever em qual barra. La barra es antecedentes de la enfermedad actual. Tá bem? É usado para quando o paciente está com dor e usado no terceiro item do interrogatório, né? Nos antecedentes da enfermidade atual. Perfeito, perfeito. Do abdominal, né? Muy bien. Dolor abdominal. No es, no van a ver ese de ahí en clínica médica, porque en clínica médica ustedes van a tener pacientes con ACV, presión alta, diabetes, infarto agudo, neumonía. Entonces ustedes no van a ver la famosa Alicia. Vocês quizás vejam bem de pouco, mas em cirurgia é que vocês mais vão ver. E essa Alicia, por que eu hablo e enfatizo a Alicia? Gente, a Alicia ensina, o estudante de medicina ensina, e ele guia o médico formado, ele guia o médico como fazer a redação do motivo de consulta, no caso que é o dolor. Para chegar no diagnóstico, né, doutora? Para chegar no diagnóstico. Porque, voy a colocar acá, Alicia. Yo voy a dar un ejemplo y después yo voy a explicar cada uno de los ítems de Alicia. Escuchen, yo voy a dar siempre el ejemplo de una apendicitis. La Alicia de la apendicitis es así. Escuchen acá. Paciente masculino de 19 años de edad ingresa al servicio presentando un cuadro de 12 horas de evolución en la letra A. Continuando, 12 horas de evolución de letra A, de un dolor localizado en la región del epigastrio, L, de intensidad fuerte, a letra I, de característica cólica, a letra C, irradia a fosa ilíaca derecha, a letra I, y sin atenuación, que a letra A. No sé si ustedes consiguieron acompañar. Na primeira letra aí não seria irradiação, e depois do C, que seria a outra letra aí, não seria intensidade? Não. A primeira letra I é a intensidade, porque o paciente vai falar, você pergunta de 1 para 10 e ele vai dizer, doutora, está doliendo 10. Então, eu vou dizer, então ele está contando o dolor lá no epigastrio, de 12 horas de evolución de intensidad muy fuerte. Entonces ahí yo ya sé que es fuerte. Eu achava que era a localização. Não, Porque todavía depois não. da localização é onde vinha a parte aonde dói, aí passa o braço ou não, que já era o tipo de irradiação. Sí, muchos de los estudiantes los invierten. Donde dice irradiación, que a última letra I, ellos colocan irradiación para a primeira letra I. E a primeira letra I é intensidade. Então, aí no começo a gente já sabe, nossa, o dolor é tão forte. E esse dolor irradiou depois. Pero no se preocupen, yo voy a hacer todito eso allá en la facultad, voy a mostrar. Ahora, voy a explicar la letra A. La letra A, a gente utiliza o tempo. Aparición de los síntomas. Aquí está escrito, tiempo de evolución. Entonces, yo mencioné, paciente refere a un cuadro de 12 horas de evolución. 12 horas es el tiempo. ¿Todos entendieron la letra A? La letra A fala sobre o tempo. Gente, es muy importante o tempo del dolor. Se um paciente falar que está com dor no abdômen, na fossa ilíaca direita, de 3 dias, a minha cabeça já não vai mais falar apendicites. A minha cabeça já vai falar que ele estourou a apendicites e está com uma peritonitis. Nesse caso, a aparição é quando a gente pensou. Muito bem.
é o tempo, pergunta. Você vai perguntar para o paciente. Agora são 2 da tarde. O paciente chega no teu consultório agora, às 2 da tarde, e você pergunta, ele fala, eu venho porque eu tenho dor no abdômen. E aí você pergunta, ¿desde quando começou a doler? E ele vai dizer, começou o dolor na madrugada, às 2 da manhã. Então, você vai contabilizar as horas das 2 da manhã para as 2 da tarde. Ele tem quantas horas de evolução? Aí daí já entra na questão do AE, né? Antecedente de enfermidades atual. Perfecto, sí. Lo único que yo quiero que ustedes aprendan es que la letra A es necesario preguntar os minutos, las horas, os días o meses de dolor. En el caso de un dolor abdominal, siempre son horas, horas. Se ele falar que tem um dolor abdominal de 2 horas de evolução, eu não vou pensar em apendicite aguda, eu vou pensar num cólico. ¿Entienden lo que yo estoy hablando? Então, a letra A tem que ver que vocês vão ter que perguntar quanto tempo faz que ele está com dolor. Bueno, siguiente letra, L, de localização. O paciente nunca vai ao hospital e vai falar, doutora, está doliendo mi fosa ilíaca direita. Nunca. A não ser que o paciente seja um paciente da área da saúde, enfermeiro, técnico na enfermeria ou outro médico. Fora isso, ele não vai dizer, o paciente só vai falar, está doendo a minha barriga, ou está doendo meu abdômen. Então, cabe a ustedes, eu vou mostrar como eu hago com meus pacientes. Eu sempre peço para o meu paciente pegar o dedo e com esse dedo ele mostrar aonde está localizando o dolor. Então, ele sempre me vai mostrar no hipocôndrio direito ou allá na fosa ilíaca direita. ¿Entienden? Sí, profe. Perfecto. Entonces, la L significa dónde está localizando el dolor. Localizando la región del epigastrio, localizando en fosa ilíaca derecha. La letra I es inicio de los síntomas. La intensidad. Acá tengo que borrar. Es intensidad. Bueno, esa es intensidad. Intensidad significa si el dolor que ele tem é leve, si el dolor es moderado o si el dolor es leve, moderado o fuerte. Solo eso, no hay nada más. Muchas veces la apendicitis aguda, el dolor es moderado para fuerte. Y solo eso. Las letras C significa cuál es la característica del dolor. ¿Quién quiere perguntar? Eu, professora, no caso, a intensidade da dor, pode perguntar de 0 a 10, qual o número? Sim, doutora. Eu generalmente pergunto del 1 pro 10 el dolor. Ou podes perguntar, a sua dor é leve, a sua dor é moderada, ou a sua dor é muito intensa? Que de las duas maneiras já serve. Com o tanto de que ele seja capaz de transmitir para vós a intensidade. E generalmente no rosto ou na expressão de ele, a gente já sabe se é muito forte. Muito boa pergunta. Continuando. La letra C es, ¿cuál es la característica de ese dolor? Pregunten al paciente. ¿A su dor parece que está queimando? ¿O el dolor es algo transfixiante? ¿O el dolor está queimando? ¿O el dolor parece un cólico? Entonces, todas esas características ustedes van a preguntar para el paciente. Si el dolor es un cólico o queimante, urente, transfixiante.
La letra I, gente, es la irradiación del dolor. Dolor de la apendicitis aguda, ela começa na região do epigástrio. Depois, o dolor vai na região umbilical. E, por último, o dolor ele fica lá na fossa ilíaca direita. Então, vocês têm que perguntar se o dolor ele migra. O dolor da pedra da vesícula, a dor também migra. A dor, ela inicia no epigástrio, ela vai para o hipocôndrio direito e ela migra no ombro do lado direito, ombro. E a última letra, a letra A, é se esse dolor aliviou com algum remédio ou se aliviou ali deitando na cama ou sentado. Senhora, pode ali o epigástrico, ponto direito e ombro direito, o que é mesmo? Ese es el dolor de la piedra en la vesícula. Todo paciente que tiene piedra, litiasis, na vesícula, el dolor começa no epigastrio, vai pro hipocôndrio direito e vai no ombro do lado direito. Entendem? E a umbilical e fossa ilíaca, o que é? Ese es apendicitis. Voy a repetir de la apendicitis. El dolor comienza no epigastrio, después va a la región umbilical, después cuando ela pasa 4 horas para 6 horas, ela irradia para a fossa ilíaca direita. E isso é chamada cronologia de Murphy. E é da apendicite aguda. Pero no se preocupen, yo voy a explicar eso en la facultad. No se preocupen, yo solamente estoy mencionando un ejemplo de cómo migra. ¿Está bien? Tá, obrigada. Bueno, gente, Alicia, recapitulando. A Alicia, ela ajuda o estudante, ela ajuda o médico a fazer a redação sobre o dolor. Dolor é o principal motivo de consulta lá na cirurgia. A Alicia, a gente vai fazer a redação lá no antecedentes da enfermidade atual. Antecedentes da enfermidade atual é o terceiro item. É o terceiro item do quê? Os antecedentes da enfermidade atual. Do interrogatório ou da anamnese. Muito bem, do interrogatório ou também chamada anamnese. Todo isso vou a perguntar allá no hospital, lá na frente dos médicos internos. Então, vocês têm que ter esse conhecimento básico allá no hospital. Vocês podem levar um caderno pequeno que esteja todo o questionário de vocês, que não há nenhum problema. ¿Está bien? Bueno. Sí. Continuando. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y después ya vamos a continuar otra vez, gente. ¿Está bien? Y ya estamos. Perfecto. Dale, gracias, prof. Bueno, de acá a unos 20 a 30 minutos podemos retornar. Pueden tomar su café, tomar su agua. Doutora, só uma pergunta. Sí.